gracias por venir, gracias por estar el día de hoy, gracias por también irte en estos últimos años incluyendo a la Iglesia Bautista de Chalco, que somos una familia y esperemos que sigas considerando que esta sea tu familia. A quienes nos visitan por primera vez, les damos gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Marco Becerra, soy el pastor de la IBE Chalco. Yo llegué en el 2004 con mi esposa, al siguiente año, no es cierto, sí fue en el 2004, mi esposa ya estaba embarazada de Josué y me acuerdo aquellos momentos, ¿verdad? En los que, no voy a ir a la iglesia porque se va a enfermar Josué, ¿verdad? Y no iba ni siquiera al servicio de la tarde, pero cuando entiendes esta historia que te voy a platicar, ya no te importa nada. Ya no te importa nada y dices, lo entrego todo porque Él entregó todo. ¿Les gustan las historias? ¿Les gustan las historias de Navidad? Sí, ¿verdad? Los cuentos de Navidad que generalmente se hacen en toda esta época están a flor de piel, películas y todo navideño, ¿verdad? Ya ves Netflix o lo que sea y todo está ahí de películas de Navidad. Pues bien, el día de hoy quiero platicarte rápidamente una historia, pero esta historia está basada en hechos reales. Son las cosas que han sucedido a la humanidad y que el día de hoy quiero que tú y yo tengamos presente acerca de lo que es la Navidad. Y como toda historia, porque no es un cuento, sino toda esta historia verídica tiene un comienzo. Y todo comenzó en Génesis. Si pueden abrir, hoy vamos a estar jugando con la Biblia mucho. Y no se preocupen, amigos y amigas que nos visitan, ahí en la pantalla va a estar los pasajes que todo esto vamos a tener. Abran su Biblia ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y mientras tú abres tu Biblia, yo déjame platicarte. La historia comienza con Adán y Eva. Adán y Eva, Dios los creó, les dio toda la potestad, les dio todo el derecho de poder administrar el huerto del Edén. Ellos tenían la oportunidad de agarrar de cualquier fruto, de cualquier lugar y poder comer sin ninguna restricción. Solamente Dios les dio un solo mandamiento y les dijo que de que un árbol no iban a poder comer. Sin embargo, Eva y Adán, ¿verdad?, desobedecieron y desafortunadamente la desobediencia del ser humano hacia el único mandamiento que tenía Dios para con ellos, eso hizo que el ser humano saliera desterrado del huerto del Edén y desafortunadamente el hombre al desobedecer, en su corazón y en su mente entró el pecado. ¿Y qué es el pecado en pocas palabras? Desobedecer a Dios. Eso es el pecado. Y entró en la humanidad. Y sin embargo Dios sabe que el ser humano siempre por la tendencia, siempre es alejarse de Dios. Nunca estar cerca de Dios. Porque la verdad hay que ser honestos. ¿A quién hoy en día, tú conoces a alguien que diga, me nace venir a la iglesia, quiero conocer a Dios? Hay que ser honestos, la verdad es que muy poco, y más en esta Navidad en donde hace ratito personificaban la Navidad, ¿verdad? Con regalos y que la fiesta, pero se nos olvida qué es la Navidad. Y yo quiero por eso retomar esta historia acerca de la Navidad, porque Dios le prometió algo al hombre cuando pecó, cuando se alejó de Dios, cuando fue expulsado del huerto del Edén. Y esta es una promesa, esta es una profecía donde Dios le da la promesa al ser humano de que enviaría a un Salvador. Mira lo que dice ahí en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es mira, a lo mejor el día de hoy no lo puedes entender todo porque no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero sí quiero que tú entiendas que es la primera mención en la Biblia cuando Dios da una promesa de que Dios va a enviar un Salvador. Esa es la primera mención en la Biblia acerca de esta parte. No me voy a meter mucho a explicar, pero solamente quiero que sepas que cuando el ser humano falló, cuando el ser humano salió, cuando el ser humano entró el pecado en su vida, Dios automáticamente ya tenía preparado el plan para salvar a la humanidad. Pasó el tiempo y con el tiempo el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que Dios quería utilizar para que más naciones conocieran quién era Dios,
el pueblo de Israel, ustedes conocen la historia de José, ¿verdad? José fue alguien grande, alguien que estuvo en el imperio, bueno, no en el imperio, pero sí en Egipto, ¿verdad? Con los faraones, con toda esa parte. Y dice la Biblia que hubo una gran hambruna, y en esa gran hambruna, ¿verdad? José llevó a sus hermanos, a todo el pueblo de Israel, a vivir a Egipto. Y dice la Biblia que ahí en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, si lo quieren leer, no lo vamos a leer hoy porque va a ser un poquito largo, pero ahí podemos ver algo muy interesante que pasó. Vamos ahí a Éxodo, por favor, capítulo 1, versículo 8. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y esto es lo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba ya en Egipto, cuando ya estaban los hijos de Israel, ¿verdad? De Jacob. Ve lo que dice la Biblia aquí. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a quién, a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dale al que sigue, por favor, Caleb. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. O sea, en pocas palabras, ¿verdad? Estaban asustados los egipcios porque estaba creciendo el pueblo de Israel demasiado, ¿verdad? La Biblia dice que el Faraón hizo un edicto donde, oigan, hay que matar a los varoncitos, a los niños, y era tanto lo que crecía la población que, bueno, por eso llegó a ese edicto este Faraón. Y el punto es que los agarraron y los esclavizaron. Y el pueblo de Israel estuvo durante 400 años en esclavitud. Y Dios les había prometido a ellos que les iba a dar a un libertador, que iban a tener algún momento en el que Él los iba a liberar. Y ven lo que dice Éxodo 6:5. Vamos un poquito más a Éxodo 6:5, y aquí vamos a ver la promesa de Dios para poder liberar a aquel pueblo oprimido y esclavizado. Y si hay alguna similitud con la esclavitud y con la opresión, eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Oprime nuestro carácter, porque el pecado lo que hace es sacar lo peor de la humanidad. Hay tantas injusticias, tantas cosas que podemos ver, porque el pecado esclaviza nuestro corazón y nuestra mente. Eso es lo que hace, ¿verdad? Hay ocasiones en las que dice uno: es que yo hay cosas que quiero cambiar y hacer y mejorar, pero hay algo como que no me deja y siempre termino haciendo lo mismo, y la verdad, Marco, es que no puedo cambiar. Algunos serán esclavos de algunas manías, algunos serán esclavos de tanto trabajar y se olvidan de la familia, otros serán esclavos probablemente y no es que el trabajo sea malo, ¿verdad? Pero sí el exceso de todo es malo. Tal vez haya alguien que sea esclavo de la pornografía, tal vez alguien sea esclavo de la amargura que hay en el corazón, tal vez alguien sea esclavo, ¿verdad?, de la tristeza, porque también se puede tener eso en el corazón, y aunque uno quiera salir adelante, aunque uno quiera cambiar, pues simplemente no se puede, porque el pecado esclaviza. Y podemos sacar esta similitud con lo que le pasó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba en un momento difícil, complicado, y ve lo que dice Éxodo 6:5. Asimismo, ¿verdad?, Dios se acerca a Moisés, levanta a Moisés, quiere liberar al pueblo de Israel a través de libertador Moisés, y Dios habla con Moisés y le dice así: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir, ¿qué?, los egipcios, y he acordado de mi pacto. O sea, Dios ya les había dicho: hey, yo los voy a liberar, yo les voy a dar libertad, yo voy a estar dándoles un libertador. Y el pueblo de Israel, después de 400 años, oye, si el año antepasado, que estuvimos unos cuantos meses encerrados y no podíamos salir,
¿Cómo te sentías tú? ¿Verdad? Que así como, ya, mamá, ¿y a dónde? ¿Y a qué horas vamos a salir? Y vamos a ir, oye, ¿a qué? Y las mamás, no puedes salir, chamaco, no puedes, aquí te quedas, ¿verdad? Y fue difícil. Había países que inclusive con todo esto que vivimos de la pandemia, las leyes, ¿verdad?, se volvieron más rígidas y no dejaban salir a nadie, o los arrestaban o los regresaban a su hogar. Aquí en México fue un poco más leve. La verdad es que, no me voy a meter en esos rollos, mejor. Sí, ¿para qué me meto en política? El punto es que, oye, si en unos cuantos días el encierro nos ha traído tantas cosas, imagínate la esclavitud de 400 años, la opresión, trabajar de sol a sol, en donde no tienes ni la más mínima herramienta para poder trabajar y te exigen que hagas más allá de lo que puedes. El corazón del pueblo de Israel estaba oprimido, estaba sin ganas, sin ánimo, y Dios les dice que Él se acuerda de un pacto. Él se acuerda del pacto, ¿verdad? De Abraham, ¿no? Se acuerda del pacto de Abraham, de que haría una nación grande, fuerte. Y yo creo que el pueblo de Israel en ese momento, no, pues yo no veo de dónde, pues todos estamos oprimidos y la verdad es que cada vez nos cargan más la mano. Y Dios se acuerda de ellos y ve lo que dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su ¿qué? Servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dale al que sigue, dale al que sigue. Y tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas. ¿De dónde? De Egipto. Vamos bien hasta ahí, versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, dice, yo Jehová, ¿verdad? Eso es algo que decía Dios ahí. Y la Biblia dice que efectivamente Dios liberó al pueblo de Israel en mano de Moisés, los sacó de la tierra de Egipto, los liberó. Pero Dios los tenía que llevar a la tierra prometida, y ahí en la tierra prometida, antes de llegar a la tierra prometida, estaban pasando por un desierto. El desierto a veces suele pasar en nuestras vidas, porque hay ocasiones en las que dices, es que yo no veo progreso, yo no veo cambios, yo no veo nada, me siento estancada, me siento estancado. Pues ese era el sentir del pueblo de Israel, el estar en el desierto. Donde volteabas, pura arena, donde volteabas, tormentas de arena por aquí, tormentas de arena por allá, donde no había alimento. Inclusive ellos mismos decían, ay Moisés, estábamos mejor allá, ¿verdad? Allá podíamos comer esto ya, pescado, melón, ajos y no sé qué tantas cosas, y podíamos. Y luego, imagínate, si yo ya con un calor de 35 grados, 36 ya tengo sed, ahora imagínate ellos caminando durante 40 años en el desierto. Tú dime si no tenían sed seguido. Y Dios les provee el agua, les provee todo. Y Dios está con ellos. Y ve lo que dice más adelantito en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Estoy tratando de resumirte toda esta historia para que tú puedas entender que el pueblo de Israel siempre estaba oprimido. El pueblo de Israel siempre estaba en esclavitud, pero tenían una promesa, y esa promesa era que iba a llegar un libertador. Y en esa espera, Dios siempre estuvo con ellos y nunca los dejó. Ve lo que dice Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino mientras iban en el desierto, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Wow, ¿se pueden imaginar eso? Bueno, eso pasa durante 40 años, los lleva a la tierra prometida, y ahí en la tierra prometida empieza a haber la conquista por la tierra prometida, empiezan a haber guerras, empieza a ver el pueblo de Israel, pues un poquito de libertinaje, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es como el pueblo de Israel, y no estoy diciendo que el pueblo de Israel sea un perrito, no me lo malentiendan, pero hagamos de cuenta
Si yo tengo un perrito que está atado, está ahí amarrado, y lo tengo amarrado durante unos 5 años y no lo saco y nada más está ahí, ¿qué pasa cuando yo a ese perrito le quito la cadena, le quito el collar y sale disparado? Se aloca, ¿no? Y tanto se aloca que, Firulais, ven para acá, y vas corriendo con Firulais y se echa a correr Firulais, y luego vas por allá y el chiste es que Firulais nunca lo agarras. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Bueno, pues es porque se sienten con libertad, pero cuando tienes mucho tiempo oprimido, lo primero que haces es, viva la vida, viva la libertad, y empezaba el libertinaje. Dios les había dicho, tengan cuidado con ciertas cosas, abusados con aquello, abusados con esto, y no se involucren con ciertas cosas de los pueblos, con ciertos ritos, con cosas, no se involucren con ellos. Y sin embargo el pueblo de Israel no hizo caso a Dios. Y tanto así que no hizo caso a Dios, que Dios permitió que en la historia del pueblo de Israel sufrieran siempre el estar bajo el yugo de pueblos. La historia del pueblo de Israel es muy complicada. Ustedes recordarán aquel pasaje donde se habla mucho en Nehemías, en el libro de Esdras, en Daniel, sobre la opresión que tuvo el imperio babilónico sobre el pueblo de Israel. Los agarraron como esclavos. Inclusive ustedes recordarán que se construyó el primer templo, pero cuando llegó Babilonia a conquistar toda esa parte, destruyeron el primer templo, los oprimieron, los sacaron, los llevaron a Babilonia y los sacaron de su ciudad. Imagínate, pobre pueblo, una tras otra, en donde siempre estaban esclavizados. Y la historia de la Biblia, y si tú lees la Biblia resumiéndola, siempre la historia del pueblo de Israel es estar bajo la conquista. Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores del mundo, también tuvo conquista sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre vivió en opresión. Y tal vez aquí el día de hoy haya alguien que viva constantemente con esa opresión en su vida y en su corazón, y que no tenga esa libertad. A lo mejor dice, yo vivo en el país México y somos un país libre, pero internamente en tu corazón o en tu mente probablemente tú tengas esas grilletes, esa esclavitud por el pecado, y todos en algún momento hemos sido esclavos del pecado, ¿cierto o no, iglesia? Todos en algún momento hemos sido esclavizados y en algún momento tuvimos los grilletes del pecado que no nos dejaban avanzar y vivir. Pues esa era la historia del pueblo de Israel que yo te quiero contar. Sin embargo, Dios ve a la necesidad del pueblo de Israel y le sigue recordando a través de profetas, hombres que venían, ¿verdad? Y Dios los utilizaba para hablar y darles un mensaje esperanzador. Quizás uno de los profetas que reconocemos un poco más y que Dios lo utiliza para recordarnos acerca, y utilizó para recordarle al pueblo de Israel de que vendría un libertador, que no se preocuparan porque Dios los iba a liberar. Y ese profeta es Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías? Mira, vamos a revisar un pasaje de Isaías. Ahí en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, Dios le da una promesa al pueblo de Israel, diciéndoles, yo los voy a sacar de la opresión, voy a mandar un libertador, alguien que les va a dar libertad. Y vean lo que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen, que dice, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Imagínate, el profeta Isaías estaba diciéndole al pueblo de Israel, Dios nos va a visitar, Dios nos va a libertar. Y más adelante Isaías habla con el pueblo de Israel en el capítulo 53. Abran su Biblia ahí, por favor, en Isaías 53. Vamos a ir un poquito, estoy tratando de resumir lo más que se puede todo esto, ¿verdad? Pero aquí podemos ver una historia bien importante y que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Versículo 1, Isaías 53. Y esta es una promesa de que Dios iba a traer a un libertador y que ese libertador iba a estar dispuesto a dar su vida
para rescatar al pueblo de Israel. Y empieza a describir el profeta Isaías esta situación. Ve lo que dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, estaba hablando de una descripción de Jesús. A la luz de la Biblia, ¿tú crees que Jesús era el típico que sale ahí como con Enrique Rambal y ahí con su manita así, que era el de La Pasión de Cristo de Mel Gibson con sus ojos acá bien, bien padres y bien hermoso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Era hermoso Jesús? No, era un hombre. O sea, la Biblia dice que este libertador iba a ser alguien común y corriente, alguien como tú y como yo. Pero ese alguien como tú y como yo tenía algo especial que más adelante lo voy a compartir. Vamos a seguir leyendo. Número 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. O sea, dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínate, Dios entre nosotros y el pueblo de Israel. Y esta es una profecía donde decía que el pueblo de Israel, no, tú no eres el libertador. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, nosotros curados. Wow, increíble. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Vieron la película de La Pasión de Cristo? La de Mel Gibson. Pues imagínense, eso es lo que sufrió el Señor Jesucristo por ti y por mí, y por toda la humanidad y el pueblo de Israel. Para seguir con la historia, dice la Biblia que pasaron 400 años después, o bueno, un poquito antes de que terminara de escribir el último profeta, que era Malaquías. Tú puedes revisar la Biblia y hay diferentes profetas, y el último en escribir profecía y hablar en nombre de Dios era Malaquías. Terminando de escribir Malaquías, pasaron 435 años donde el silencio de Dios estaba presente. El pueblo de Israel seguía siendo oprimidos por el imperio persa, medo, y más adelante por el imperio romano. ¿Te puedes imaginar vivir en tu propio lugar de residencia y no tener derecho a nada, y que solamente te pidan impuestos y que te estén subyugando y que estén atrás de ti? Pues eso era lo que hacía el pueblo los romanos con el pueblo de Israel. Toda la historia del pueblo de Israel estaba plagada, nuevamente vuelvo a decirlo, de esclavitud. Sea dentro de tu propio territorio o sea en otros territorios, tú seguías siendo esclavo. Toda la historia del pueblo de Israel siempre fue esclavitud. Pero pasó algo bien interesante, que después de 435 años, Dios se acuerda del pueblo de Israel y visita al pueblo de Israel. Lucas capítulo 1, y vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 26. Abran su Biblia ahí, por favor. Voy a tratar de ir un poco más rápido, pero ahí lo tienen. Fíjate, aquí es cuando Dios va a visitar al pueblo de Israel y va a cumplir una de sus profecías. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, dale a la que sigue, mi querido Caleb. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, o sea, a su novia, ¿verdad? La novia, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dale al que sigue, dale al que sigue. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dale, dale, dale. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saturación sería esta? O sea, qué bendición. O sea, ¿qué es lo que tiene Dios para mí? ¿O qué está pasando? No lo puedo entender. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué afortunada se ha de haber sentido esta mujer, ¿verdad? De decir, wow, Dios puso sus ojos sobre mí. Después de 435 años que mira, Dios ni siquiera nada, y de repente este ángel habla conmigo y me dice que Dios está poniendo sus ojos en mí. Soy afortunada. ¿Te puedes imaginar que de repente llegara Dios, ¿verdad? Ya pasaron 40 años de nuestra vida, porque nosotros no llegamos a más allá de 400, ¿verdad? Bueno, ¿alguien así de 400 años aquí? No, ¿verdad? Imagínense 40 años de nuestra vida donde Dios ni nos habla ni nos dice nada, y de repente llega Dios y le habla a Sofi y le dice, a ver, y he encontrado gracia. ¿Qué diría uno? Ay, ¿de qué privilegios goza ella, no? ¿Por qué ella sí, a mí no? Y ella se va a sentir especial, y eso es el sentir de María, se sentía especial. Vamos a ver ahí lo que dice. La Caleb, síguele dando. ¿Dónde anda Caleb? ¿Dónde anda el de la compu? Bueno, vamos ahí. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué dice la Biblia? No tendrá fin. O sea, Dios estaba recordando, Dios estaba por iniciar y traer por fin ese Salvador tan anhelado. Y había escogido a una mujer virgen para poder traer las buenas nuevas a ese pueblo tan oprimido. ¿Te puedes imaginar? Eso es padrísimo, ¿cierto o no? Ahora vamos vamos un poquito más adelante, porque no voy a hablar todo ahí, pero ¿dónde estábamos? En el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recuerden que era una mujer virgen, y José era su novio, su prometido, eso era, ¿verdad? Vamos ahí. Y luego dice, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! Un milagro. Esta mujer iba a quedar embarazada sin tener un contacto con un varón. Simplemente Dios iba a cubrirla, iba a quedar embarazada del Hijo de Dios. Qué cosa tan más grande, ¿cierto o no? Hoy el ser humano quiere meter en un tubito de ensayo, y las mujeres, ay no, porque ahora las mujeres ya no se quieren casar, ¿verdad? Ahora las mujeres, ay no, voy a poner a congelar mis óvulos, ¿verdad? Para cuando los necesite. Y ya se quieren casar a los 50 años y quieren descongelarlos y tener hijos, ¿verdad? O sea, no, aquí imagínate, o sea, Dios mismo, no, Él simplemente con su presencia pudo hacer que esta mujer tuviera un bebé, y que ese bebé se fuera gestando 9 meses. No es fácil, ¿cierto o no? Ahora fíjate, dice, versículo 36, y aquí tu pariente, no, miento, ya no, hasta ahí, porque si no me voy a seguir. Capítulo 2, versículo 11, dale ahí al capítulo 2, 11, vamos a ir a brincarnos hasta acá. Dice, una vez que nació este niño, un ángel se acerca con los pastores que estaban alrededor y les dice, versículo 11, les dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Que es el Cristo el Señor. Pudiera contarte toda la historia, pero tú sabes, ¿verdad? Y lo hemos estado platicando este tiempo, hemos estado hablando sobre
el nacimiento de Jesús, que nació en un pesebre. Hablamos sobre que el rey Herodes quiso matarlo, ¿verdad? Consultó a los sabios, a los letrados, a todo lo consultó con ellos porque ellos conocían las profecías y sabía que iba a nacer el Salvador. Inclusive hasta le dijo a los sabios del oriente, pues cuando lo vean me avisan para que yo también vaya y le adore. Pero mentiras, ¿verdad? Lo que él quería era echárselo al plato. Y sabemos toda la historia porque creo que la hemos visto en algún momento y también lo hemos platicado aquí. Pero ese niño que es la Navidad, eso significa la Navidad, natividad, nacimiento, nació el Salvador. No nació Santa Claus para darnos regalos, nació el mayor regalo de parte de Dios que se llama Cristo Jesús, para cumplir un solo propósito. Ve lo que dice, cuál es la misión de en Lucas capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer ahí. Esta es la misión. Esto es lo que Jesús tenía que hacer. Él venía a ser el libertador, y no el libertador como el pueblo de Israel lo quería, que quería que fuera un libertador así de, ay, saca la espada y vamos a liberarlos. Jesús sabía que el mayor problema del ser humano no es estar aprisionado en tu propio país o estar tras las rejas. Dios sabe que el peor momento para el ser humano es tener la propia prisión del pecado en tu vida y en tu mente. Y esto fue lo que dijo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y edificó su fama por toda la tierra alrededor. Dale. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Dale a la que sigue. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga el Señor Jesús conforme a la costumbre y se levantó a leer. Dale. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dale, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas. ¿A quiénes? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esos son los pobres, los que tienen un corazón quebrantado. Alguien que dice, porque hay gente que puede tener billones de dólares y puede ser pobre en espíritu y en alma, ¿cierto o no? Aquí no está hablando de la pobreza económica, está hablando de aquellos que tienen pobreza en el corazón. Por eso está punto y coma. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Dale. A predicar el año ¿qué? Agradable del Señor. El pueblo de Israel esperaba un buen libertador, alguien que fuera como Mel Gibson, ¿verdad? Ahí en Corazón Valiente. Pero el Señor Jesús no vino así. El Señor vino como alguien humilde, alguien que cumplió todos los requisitos de parte de Dios para no pecar, porque dice la Biblia que Jesús no pecó, que Él cumplió toda la ley, todo lo que el ser humano no podía cumplir, Él lo cumplió con un propósito. Ven lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y con eso voy a ir terminando ya. Ven lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Bueno, ahí el de la, esta no tiene. Bueno, yo aquí lo voy a, ya está, ok. Porque también Cristo, ya sabemos que Jesús es el Cristo, padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. El justo por los injustos. Él no pecó. Para llevarnos a qué. ¿Recuerdas? El primer pecado, Adán y Eva pecaron y dice la Biblia que eso los separó de Dios, los destituyó de la gloria de Dios, y eso es lo que ha sufrido el ser humano, el no estar cerca de Dios. Y cuando no estamos cerca de Dios, el ser humano es capaz de hacer atrocidades. La gente es capaz de tener odio, la gente es capaz de tener emociones, vidas que los esclavizan porque no son libres en su pensamiento y en su corazón. Y ve lo que dice, Él padeció, Él extendió sus brazos en una cruz, derramó su sangre para limpiar y perdonar nuestros pecados, el justo por el injusto, alguien que dijo yo voy a pagar
el precio que necesitaba la humanidad pagar por su pecado. ¿Y cuál es? La condenación al infierno, el ir al infierno. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y la muerte es separación de Dios, es ir al infierno. Y Dios no quiere que vayamos al infierno, Él no quiere que estemos separados de Él, Él quiere que estemos con Él. Y por eso es que Cristo Jesús voluntariamente dijo: yo doy mi vida para rescatarlos. Y ve lo que dice: siendo a la verdad muerto ¿en qué? En la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia que Jesús literalmente murió, o sea, lo crucificaron, derramó su sangre y literalmente murió. Pero dice la Biblia que resucitó venciendo a la muerte para dejar sepultado el pecado, para desechar el pecado, porque su sangre nos limpia de toda maldad. Y ve lo que dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿terminó con qué? Ese es el cuento de Navidad. Cristo no se quedó en un niño. Cristo creció para cumplir su propósito, dar la libertad al oprimido, dar la libertad que todos necesitamos, y solamente Él puede ser el libertador. Yo quiero invitarte en esta tarde a que pues cierres tus ojos. Si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, si tú ya dijiste: Señor Jesús, yo ya entendí, sé que moriste por mis pecados, cierra tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos para no avergonzar a nadie. ¿Y por qué no le das gracias? Porque tú ya entiendes la Navidad, lo que es la Navidad. Pero queridos amigos, vecinos, quienes nos acompañan el día de hoy, ¿por qué el día de hoy, que a lo mejor nunca habías escuchado esta historia, y el día de hoy estás escuchando por primera vez que Jesús había muerto por tus pecados, que Él padeció por tu pecado, por mi pecado, que Él no quiere que sigas viviendo con esa opresión y esa esclavitud en tu corazón? ¿Por qué no el día de hoy yo te quiero invitar, amiga, amigo, que nos acompañes a que deposites tu confianza en Cristo Jesús? El día de hoy, ¿por qué no le dices: Señor Jesús, yo quiero ser libre de mi pecado? Él conoce lo que te está aprisionando, Él sabe lo que te falta en tu vida, Él sabe ese hueco que hay en tu corazón, Él sabe lo que hace falta en tu vida. Y la solución es Cristo Jesús, para que ya no sigas teniendo esa esclavitud de tu corazón. Dile: Señor Jesús, sé mi libertador, ven a mi vida, limpia mi corazón, mi pecado, quita mi maldad, haz de mí una nueva persona que tú quieres que sea. Habla ahí con Él, dile, y Él puede cambiar tu vida. Ustedes de la iglesia, denle gracias a Dios porque gracias a ese nacimiento, a esa Navidad, ustedes tienen el regalo de la vida eterna. Amigos y amigas, si tú el día de hoy pones tu confianza en Cristo Jesús, Él puede limpiar tu pecado, Él puede hacerte una nueva persona y puede darte el regalo de la vida eterna. Pero todo es tan sencillo como decir: Señor Jesús, pongo mi confianza en ti, que moriste por mis pecados, resucitaste venciendo a la muerte, haz de mí una nueva persona que tú quieres que sea. Y esas tres cosas podrán pasar a tu vida: perdón de pecados, limpieza de tu corazón, darte la esperanza de la vida eterna, y no solamente la esperanza de la vida eterna, sino también transformar tu vida y hacer a una nueva persona para ti. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias Señor por este recorrido que dimos hoy, y que el mejor regalo que tenemos de la Navidad se llama Cristo Jesús. Gracias Señor porque nos permite celebrar todo esto, porque al final del día queremos recordar eso, que tu Hijo Cristo Jesús vino, que tú mismo viniste Señor, y nos has dado la libertad en nuestros corazones y en nuestras mentes, con la promesa de la vida eterna, si confiábamos en lo que tu Hijo Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario: morir por nuestros pecados, sepultarlos, olvidarlos, y darnos la esperanza de la vida eterna, haciéndonos nuevas personas por la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.